noches a todos, les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes que han puesto esas ganas, ese querer como el hacer de estar en la presencia de Dios a través de la palabra de Dios. Les damos la cordial bienvenida a esta célula cristiana virtual organizada por la Iglesia. La misericordia de Dios es infinita. Como es de costumbre, mi esposa tomará parte para seguir en el transcurso de esta célula virtual. Dios les bendiga. Para nosotros es un placer nuevamente estar al aire. Abran sus Biblias. Vámonos al Salmo 134. Salmo 134. Gloria a Dios. Es un placer estar nuevamente compartiendo con ustedes. Salmo 134, les damos tiempo para que tengan sus Biblias también en comunión, ¿ok? Vámonos al Salmo 134, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Vamos a orar, les invito a que inclinen su rostro ahí donde están y vamos a orar pidiéndole al Señor que tome el control. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos aquí, Padre, en comunión, Señor. Nuevamente, Padre Santo, por tu gracia, por tu misericordia, Padre. Reconocemos que eres tu Padre que lo hace posible. Te pedimos, Padre, que seas tú abriendo los cielos, que seas tú inclinando tu oído y sea tu misericordia sobre nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, que tu espíritu fluya, Señor. Tu palabra, Señor, que es de poder, Señor, toque cada uno de nuestros corazones, Padre, de tal manera que quede perenne en nosotros, Señor. Oh poderoso Padre Celestial, usa al hermano Rey, Padre, para que no sea él, sino tú, Padre Santo, bendiciendo, Señor. Oh poderoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar la alabanza. Dijo David. Bendito sea tu nombre, Señor amado.
Hijo de David, santo eres Dios, poderoso es tu nombre. Queridos hermanos, en esta noche hemos escogido un tema como uno solo. Texto bíblico, Juan capítulo 17, versículos del 21 al 23. Y el otro texto bíblico, porque hemos escogido dos, se encuentra en Juan mismo, capítulo 11, 52. Tenemos dos versículos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 21 al 23, y Juan, capítulo 11, versículo 52. Hacemos un poquito de tiempo hasta que los hermanos que están en línea les damos la cordial bienvenida, y en el confort de sus hogares que la bendición del Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno de ustedes. Amén, gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y de su Santo Espíritu. Y su palabra dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo los he dado, para que sea uno, así como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahora nos vamos a Juan capítulo 11, versículo 52. Su palabra dice: y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entramos en oración. Amén. Amantísimo Dios y Padre glorioso, Padre celestial, te damos la bienvenida en esta noche a este hogar, Padre. Este hogar, Padre, donde tú eres el invitado especial, Señor. Dios de la gloria, seas bienvenido, Padre, y no te vayas de este lugar, Señor. Oh Dios maravilloso, en este momento te pido que seas tú guiándome, Padre, porque tú has puesto en mi corazón este peso de edificar a la iglesia de Cristo. Padre celestial, ahora tú me respaldarás, Señor amado, que no sea yo, sino tu Santo Espíritu edificando a la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, así sea. Amén, Señor, amén. Tomen asientos cada uno de ustedes. Dios glorioso. Dos aspectos, podríamos decir, o dos espinos, en Juan capítulo 17. Hay dos aspectos fundamentales de la obra de Dios que todavía no tienen aún en el pueblo de Dios cumplimiento. O sea, quiere decir que no se ha cumplido, pese a que fueron objeto de la oración íntima del Señor. Vamos a ver cada uno de ellos. La disociación o separación del cristiano del mundo. Y el número 2, la unidad de los que son de Cristo. Tal parece que los procesos han resultado al revés. Hay una amalgama, hay una unión, una compenetración de los cristianos con el mundo y una disociación o separación de los cristianos entre sí. Por eso es preciso que volvamos a nuestros pueblos a encaminarnos a la perfecta voluntad de Dios. Que la cordura vuelva a
al menos en los que aman la verdad o aman su santo nombre. La unidad es posible, como se ha dicho, solo en aquellos que han visto su gloria. Gloria a Dios. Juan capítulo 17, versículo 22. La gloria que me diste, dice el Señor, y yo les he dado, sea fue puesta en nosotros, los cristianos, a la iglesia de Cristo, para que sean uno. Mire, para que sea uno, así como nosotros somos uno entre el Padre y el Hijo. ¡Qué ejemplo más fraternal! Esa es una perfecta armonía. Gloria a Dios. Cuando ésta se manifiesta, toda boca se cierra. No hay contienda, no hay alboroto. Porque así lo manifiesta en Lucas como un ejemplo. Lo vamos a leer en las Santas Escrituras. En Lucas capítulo 20, versículo 26 dice: y no pudieron sorprenderle en la palabra alguna delante del pueblo, sino que se maravillaron de su respuesta. ¿Y qué dice a continuación? Callaron. Sí, silencio total. También es preciso, queridos hermanos, que haya una revelación de Dios acerca de la unidad indisoluble entre los que son hijos de Cristo, con Él. Yo en ellos, dice su palabra, y de la unidad del Padre y el Hijo, y tú en mí. La visión de estas dos cosas hará que seamos perfectos en la unidad. Cuando Cristo está en un hombre, caen las demás cosas ante la gloria de su presencia. La gloria de su presencia hace que toda inmundicia, que toda desigualdad esté fuera, se aparte de los hombres. Lo que antes nos diferenciaba y separaba, cae en la presencia de Dios. En Efesios capítulo 2, del 14 al 16, vamos a leer lo que manifiesta la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Mira lo que dice el 15, ponga atención, querido hermano, aboliendo en su carne las enemistades, querido hermano, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre. Amén, gloria a Dios. Haciendo la paz, hermanos, en armonía. 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, aquí en la tierra, matando en ellas las enemistades, querido hermano. En esos 3 versículos encontramos 2 palabras comunes: enemistades, enemistades. Veamos qué quiere decir una enemistad, para que nosotros tengamos un contexto más amplio de lo que estamos enseñando en esta célula virtual. La enemistad es un odio entre 2 o más personas. El término enemistad se relaciona con una expresión enemigo, de enemistad, lo que significa opuesto a una cosa, o el que tiene una mala voluntad y le desea mal a otro. Es un sentir en su corazón rencor, hostilidad, odio, envidia. Eso quiere decir enemistad. Conocedores de lo que quiere decir enemistad, continuemos. ¿Qué impedía en la iglesia primitiva
definitiva la unidad entre judíos y gentiles en días de Jacob. En Hechos 15, capítulo 1, nos da una luz de lo que pasaba en esos tiempos. Algunos relacionados, de hecho, con la circuncisión. Leamos en Hechos capítulo 15, versículo 1. Anote, querido hermano, para que usted pueda en su casa repasar esta enseñanza y sea de bendición para usted. Entonces algunos que veían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podráis ser salvos. Y eso, la circuncisión, no es Cristo, sino parte de un sistema mediante el cual los hombres, o sea, los judíos, se acercaban a Dios en el pasado. Cuando se dejó claro que la circuncisión no era un requisito para la justificación, se dio una importancia, un importante paso hacia la unidad de los cristianos. Cuando comienzan a caer los sistemas en el corazón de los hombres, nos acercamos a esta unidad. Y ya lo hemos visto como ejemplo, esto en la iglesia primitiva. ¿Cómo y cuándo caerán si ellos están tan arraigados en el corazón? Esta es una pregunta a las personas que están bien arraigado ese sentimiento en su corazón. Esto ocurrirá cuando venga un remesón o una sacudida, podríamos decir, fuerte en el corazón de los cristianos y en el mundo. Decíamos que vengan algunas experiencias religiosas de parte de Dios. Si lo deseamos, lo anhelamos. Y también cuando Él venga, también algunas serán lamentablemente dolorosas, que permitan ver que los sistemas son inútiles, que secan el espíritu y que separados no podemos caminar. Entonces busquemos la unidad, pero en el espíritu. Nosotros solos no podemos, queridos hermanos. Amén. Este cuero nos trae solo vergüenza, hermanos. No podemos. Cuando veamos por otro lado que el mundo se nos opone más y más, y cuando comprobemos que realmente ha llegado al colmo, hermanos, ha saturado la copa de la ira de Dios, y el príncipe de este mundo, que el Señor lo reprenda, que con su corrupción desborda todo límite, que nada podemos esperar ya del mundo, entonces estaremos dispuestos y será necesario a dejar el mundo y amar la comunión con todos los hijos de Dios. Escuche bien, hermano, lo que voy a decir en este momento. Estos dos terremotos, uno en nuestro corazón y el otro en el mundo, nos ayudarán a soltar lo que nada tiene que ver con Cristo. Solo nos separa, o sea, las cosas removibles, para que queden las inconmovibles, para llenarnos de Cristo y de amor por todos los hijos de Dios, entre los hijos de Dios. La casa ha estado dividida, y una casa dividida no puede permanecer. Será necesario que amenace un enemigo externo para que los desobedientes, indisciplinados, revoltosos, enredadores y rebeldes, miembros de la familia de Dios, olviden sus diferencias y refuercen sus lazos fraternos. En China, en nuestros días, hermanos, sabemos que bajo la represión comunista que es
mucho sufrimiento a los hermanos cristianos, sufrimiento y dolor, vejaciones al pueblo de Dios. Aunque sea una paradoja, ahí en China, hermanos, no hay obstáculos para la unidad. El amor entre hermanos es grande y se fortalecerá, porque ahí está Dios con los que le creen, con los que se entregan, con los que aman el amor de Dios. Y el amor de Dios no es jactancioso, hermanos. Gloria a Dios. Ahí, hermanos, en China, el amor es fuerte, hermanos. Sí. Pero aquí en Occidente, que vivimos en un paraíso, que podemos caminar libremente con una Biblia bajo el brazo, hermanos, el común peligro externo nos está derribando, hermanos. Nos está derrotando, hermanos. Deberá ocurrir una persecución generalizada en Occidente antes que la unidad de los hijos de Dios sea posible. Continuemos con nuestro segundo punto de esta enseñanza. Morir para que la unidad sea posible. Hay otro asunto aún más importante que el que venimos diciendo en Juan 11. En Juan capítulo 11, versículo 52, que ya hemos leído en nuestra introducción, dice que el Señor Jesús murió no solo por Israel, sino también para congregar en uno, hermano, a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahí Caifás fue usado por el Señor por causa de que era el sumo sacerdote aquel año para profetizar la muerte del Señor Jesús, necesaria para la salvación y también para la unidad de los hijos de Dios. Respecto de la muerte expiatoria de Cristo, ningún cristiano puede aducir que la ignora. Todos sabemos, conversos e inconversos, lo sabemos. Pero el otro aspecto que llevó a la muerte, la unidad de los hijos de Dios, no ha sido suficientemente enfatizado, hermanos. No ha sido suficientemente llevada a nuestra conciencia para poder cultivar esto que el Señor ha enfatizado. Cristo no solo oró por la unidad en Juan 17, sino que murió por ella. Debemos ver esto con claridad para tomar una conciencia de lo que esto significa para Dios respecto de lo primero. Podemos nosotros afirmar sin lugar a dudas que Jesús no murió en vano, pues por la eficacia de su muerte en la cruz fueron borrados nuestros pecados. Gloria a Dios. Maravillosa gracia dada a los hombres aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Pero respecto de otro, ¿qué diremos? ¿Que murió en vano? Pablo demostró en sus días que la muerte de Cristo había operado eficazmente para derribar la pared que separaba a judíos y a gentiles y producir la unidad. Pablo lo creyó, lo predicó y lo defendió. Pablo tuvo éxito en su misión. ¿Qué duda cabe? Él terminó su carrera en victoria, mas no ha sido creído ni defendido de la misma manera por los cristianos de nuestros días. O sea, nos hemos olvidado de las proezas que hizo Pablo y que luchó para la unión del pueblo de Dios aquí en la tierra. Las paredes divisorias se alzan por doquier ahora en nuestros tiempos y nadie parece incomodarse por ello. Se hace preciso rescatar del olvido este aspecto de la muerte de Cristo. Él murió para congregar en uno a los hijos de Dios. Amén.
que estaban dispersos. Espiritualmente eso ya se cumplió, ya que los hombres son uno en Cristo delante de Dios. Sin embargo, no estamos viviendo ni disfrutando esa unidad hoy, ni ella está siendo un testimonio para el mundo. En Juan capítulo 17, como ya leímos, del 21 al 23, Pablo tomó muy en serio este asunto y batalló para lograr en su generación, por decirlo así, él murió también por eso. Esto era para él motivo de oprobio. Les invito a que vayamos a Gálatas, capítulo 6, versículos del 12 al 17. Gálatas, capítulo 6, versículos del 12 al 17. Gálatas capítulo 6, versículos del 12 al 17. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Mire, 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidaban guardaban la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, dice Pablo, y yo al mundo. 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y el 16. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y el 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Gloria a Dios. Y por esto Él tuvo que pagar el más alto precio, pero estuvo dispuesto a pagarlo. Es preciso, pues, que en nuestros días los hijos de Dios que han visto algo en su secreto, ahí en su aposento secreto, cuando usted entre en oración con Él, juntamente con Él, Él nos ha revelado algo. Amen. La unidad la propicien y la defiendan, no solo por lo que la unidad es en sí, sino sobre todo porque Cristo murió por ella. Aunque para alcanzarla sea preciso que ellos mueran también. El Señor preparando a la iglesia, escuche bien, hermano. El Señor está preparando a la iglesia. Vendrá la persecución implacable a los hijos de Dios. ¿Estamos preparados? Esa es mi pregunta. Ahora continuemos. El problema de Pablo. Los grandes problemas que enfrentó Pablo, parte de las persecuciones que Pablo sufrió en sus días, se debió a que él predicó la unidad de los creyentes en torno a Cristo, al margen de la ley. Por supuesto, los judíos, que tenían mucho que perder, lo atacaron, en tanto que los gentiles se gozaban. Por eso le voy a pedir a mi querida esposa que leamos en Efesios capítulo 2, versículos del 14 al 22. Esperemos un tiempito para que ustedes ahí, los que están en línea, puedan también gozarse de las Sagradas Escrituras. Efesios capítulo 2, versículos del 14 al 22.
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gloria a Dios. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria a Dios. La palabra es clara, querido hermano. La palabra nos edifica, hermanos. Vemos aquí, hermanos, cómo el Señor nos pone en contexto de lo que estamos predicando. Y también les pedimos, queridos hermanos, que juntamente con este texto de Efesios capítulo 2, versículos del 14 al 22, también meditemos en Gálatas capítulo 6, versículos del 12 al 17, como ya lo hicimos anteriormente, pero estudiémoslo en nuestras casas. Nosotros no tenemos el mismo problema que tenía Pablo en sus días, como tampoco Pablo tuvo el problema que nosotros tenemos hoy. Hoy los judíos no son un problema para nosotros, como tampoco los muchos sistemas cristianos eran un problema para Pablo. En nuestro problema de hoy, para nosotros los cristianos, la cristiandad está dividida. Ese es el mayor problema que está pasando la iglesia actual. Hay casi tantas divisiones como arena en el mar. Primeramente hay dos grandes corrientes y estas son muy fuertes, están bien definidas desde los días de la Reforma. Pero no vamos a hablar de estas corrientes. Lo que vamos a hablar, hemos venido a edificar el cuerpo de Cristo en la unión que el Señor quiere para la iglesia. Pero esas dos grandes corrientes están también divididas en sí mismo. Hay multitud de bandos, multitud de paredes que las separan, de manera que la división ha venido a ser algo normal. La división de la iglesia universal no es tan dolorosa, sin embargo, como la división de la iglesia local. En casi cada ciudad y aldea del mundo, la iglesia local, allí los cristianos que se ven casi todos los días han aprendido a ignorarse y aún aborrecerse los unos a los otros. Hay contienda desmesurada en las iglesias y quizás un hermano que se sienta en el lado izquierdo ni sabe cómo se llama el que se sienta al lado derecho. Hay una frialdad total de corazón en las congregaciones locales. ¿Cómo es posible cuando el Señor nos ha enseñado todo el amor que Él ha derramado en la cruz del Calvario por todos nosotros y ha orado para la unión de la iglesia? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Ahí los cristianos que se ven casi todos los días, hermanos, se ignoran. Es terrible, hermanos.
unidad del principio, hermanos. La unidad producida por un fuerte liderazgo, como ocurre en una de las principales corrientes cristianas. Muchas veces, hermanos, en estas corrientes cristianas no es real, no es espiritual. Entre los que aman al Señor, ese tipo de unidad no podría prosperar. La unidad entre los que aman al Señor solo la puede producir el Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. Al llevarnos a una visión de la gloria de Cristo. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Juan en nuestro versículo, en nuestro texto base, en Juan 17, 22? Recordemos, dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sea uno, así como nosotros somos uno. Gloria a Dios. El camino de la unidad tiene otra dirección. ¿Cómo habríamos enfrentado nosotros el problema de Pablo? ¿Cómo hubiera enfrentado Pablo el problema nuestro? Pablo no derribó el judaísmo, pero multitud de iglesias fueron levantadas al margen de él. Por todo el mundo, Pablo no pudo lograr la unidad dentro del sistema judaico. Era demasiado fuerte y estaba demasiado estructurado como para permitirlo. Así que tuvo que salir, hermanos. Sí, él tuvo que salir del sistema para encontrar la solución. Dentro de los sistemas hoy existen, tampoco hallaremos la unidad. Dentro de los sistemas no existe. Hallaremos la unidad cuando salgamos de los sistemas que están viciados de la iglesia actual. Así que debemos salir de ellos. Ni los acuerdos podrán alcanzar alguna forma de unidad, como que fuera un sistema, porque la iglesia no es un sistema, es un cuerpo. No puede llegar a la unidad por vía de los acuerdos, tampoco puede llegar a ser un macrosistema. La iglesia es espiritual. Amén. Y solo el Espíritu de Dios puede lograr la unidad, si es que le dejamos obrar al Espíritu Santo. Muy posible la unidad de los sistemas religiosos para formar un macrosistema. Y ocurrirá, hermanos. Es muy posible. Y para este propósito viene trabajando el ecumenismo, escuche bien, auspiciado por la Gran Ramera. Como los sistemas son instrumentos útiles a la política y al poder, este macrosistema será codiciado, hermanos, por los sistemas del mundo y buscarán establecer alianzas con él. Y de hecho lo lograrán. Está ya profetizado. Cuando esto ocurra, el macrosistema cristiano ya no tendrá ninguna fuerza espiritual. Si hasta ahora los muchos sistemas cristianos han podido ejercer alguna influencia espiritual en el mundo, este macrosistema no podrá hacerlo más. Será una sal sin sabor, querido hermano. En esa encrucijada, los cristianos sinceros que todavía estén allí se darán cuenta que la salida es inevitable. Si todavía guardan alguna esperanza de que era viable, entonces la perderán completa, porque estarán perdiendo el tiempo. Y entonces oirán la voz del Espíritu Santo resonar muy claramente en sus oídos: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Así lo manifiesta
en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Gloria a Dios, a Él sea toda honra. Aleluya, santo es el Señor. Amén. Ahora vamos con el problema de los líderes de las iglesias locales. Empezamos haciéndonos una pregunta, queridos hermanos. ¿Se cumplirá pues en nuestros días el segundo de los objetivos por los cuales Cristo murió? ¿Se congregarán en uno los hijos de Dios? Queridos hermanos, hay todavía un problema más que debe ser resuelto. Hay un problema con los líderes, porque la mayoría de ellos están ensimismados en su propia obra y hacen alarde de sus dones que les han sido dadas por la gracia para que nadie se gloríe. Pero sin embargo, llamado el orgullo espiritual, crecido ese ego espiritual en ellos. ¿Cómo atacar este problema doble, queridos hermanos? Solo Cristo, revelado en el corazón y experimentado, solo la cruz de Cristo operando en estos líderes puede sanarlos de su egolatría. Los dones no les sanarán de esta enfermedad, al contrario, ya ellos han contribuido a agravarles. Y siendo que fueron gracia de Dios, entonces es la cruz y los tratos disciplinarios del Espíritu Santo. Sí, es la disciplina del Padre y los tratos del Espíritu Santo los que los pueden sanar. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Normalmente los llamados a la unidad que hacen los líderes tienen como centro su propia bandera. Quien así lo hace no logra disimular bajo ese buen discurso un gran afán de liderazgo y hegemonía. Los que de verdad están en condiciones de colaborar con la unidad son los que se menosprecian a sí mismos, los que consideran a los demás como superiores a sí mismos, los que en definitiva están dispuestos a ir a la cruz y permanecer en ella todos los días de su vida. Cuando preparaba esta enseñanza, mi esposa me recordaba estos versículos de la Biblia que los voy a leer en Lucas capítulo 12, en Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14. Que los voy a leer en Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí nos damos cuenta que con la humildad podemos tener esa buena voluntad dada a los hombres desde el cielo, que nos ayuden con esta operación. De lo contrario, una profunda intervención de Dios en su gracia obrará en muchos conglomerados cristianos, derribando toda altivez, todo aquello que no es de Cristo, mediante la disciplina, o sea, con llanto, con dolor y sufrimiento. Y además mediante los tratos individuales del alma. Entonces ellos estarán más y más dispuestos a caminar junto a otros cristianos. Entonces los líderes ya no serán un problema y se verá
que el camino de la unidad se abrirá ante nosotros, los cristianos llamados hijos de Dios. Amén. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Querido amado Dios Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque has venido a advertirnos, Señor amado, que estamos, Padre, en contra de tu voluntad, en desunión, Padre, faltos de amor, Señor amado. Dios glorioso, solo tú, Padre Santo, a través de la cruz, Padre, podemos ver llegar esa gloria, Padre Dios eterno. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Obra con misericordia con la iglesia local, Padre. La iglesia que es el cuerpo de Cristo, Padre. La novia, Padre, por la cual tú vendrás, Señor amado. En las nubes, Padre, te veremos, Señor Dios de la gloria. Bendito sea tu nombre, Señor. Ojalá estemos aprobados en tu única venida, Señor amado. Dios eterno, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Gracias, queridos hermanos. Les agradecemos por su presencia. Que el Señor les bendiga en sus casas. Amén, Señor. Amén.